silenciar el... Ya. Eso sí les voy a pedir que si pueden pueden tratar de estar en silencio, digamos, silenciar los micrófonos para cuando demos inicio a la charla. Eh, y vuelvo a dar la bienvenida, digamos, a quien han entrado, Oso, compañero. Felipe, Oso, ¿sí? ¿podrías prender la luz? ¿Dónde estás? Estaba prendida. Ah, ya, es un foco un poquito todavía. Ok, no hay problema. Sí, que se ve muy oscuro. No, que el caballero se ponga No, no se le lente. ven los ojos brillosos. Ya. La edad. Bueno, como les contaba, vamos a partir formalmente. Yo les pido que tengan un poquito de paciencia, por lo menos 7 días, para no tener que retroceder tanto el contenido. Desde ya sí les aprovecho de contar que nuestro objetivo es poder desarrollar una charla que entregue la mayor cantidad de elementos, tanto de la explicación como de datos, etcétera, para comprender lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento, fundamentalmente en Palestina y en en la ocupación israelí, pero lo hacemos desde la perspectiva, como dice el afiche, digamos, como hemos estado desarrollando nuestras actividades, lo hacemos desde la perspectiva del apoyo al pueblo palestino. ¿Ya? Así que les pido 3 minutos, digamos, 4 minutos, paciencia, aprovechen de servirse un café, de tomar o sea, sentarse, digamos, tranquilamente, o hacer lo que estaban haciendo, para que podamos dar inicio ya formalmente a la charla. ¿Ya? Aprovecho también de saludar a quienes han entrado en este momento. Muy bien. Vuelvo a saludar a quienes han entrado hace poco, digamos, o entraron recién. Eh, Actualizo, digamos, lo que he dicho durante los 5 minutos anteriores, que es que vamos a esperar unos minutos, a más tardar hasta las 7:10, para dar inicio a la charla. Lo hacemos así habitualmente, digamos, dando un tiempo, un margen de tiempo para que puedan sumarse más compañeros, compañeras y compañeros, y no tener que partir tan de cero con la mayoría de los asistentes en esta charla, ¿ya? Así que 4 minutos más, vuelvo a reiterar, aprovechen de hacer algo que quieran hacer para sentarse tranquilo y poder participar de la charla. Va a haber obviamente a partir de una intervención mía, una explicación mía, pero también esperamos, digamos, motivar, digamos, estimular no tan solo las preguntas sobre el conflicto, sino también las intervenciones sobre lo que estamos presenciando ahora, que es una coyuntura, es un momento en un conflicto que lleva 75 años, digamos. Entonces, como todos sabrán, hay mucha tela que cortar en esta discusión, en esta, ¿cómo se llama?, reflexión sobre lo que está pasando. Por eso, pucha, absolutamente abierto, digamos, a quien quiera intervenir después de, tanto como pregunta como intervenciones, después de mi introducción, eh, que va a partir dentro de 3 minutos. ¿Ya? Así que vuelvo a reiterar los saludos. Estamos dando, en 2 minutos más vamos a partir. Les recuerdo para los que hayan entrado recién, eh,
ya formalmente, digamos. Haremos la introducción y todo eso. Aprovecho de saludar a quienes ya se han sumado, compañeros, compañeras y compañeros. Esta es la charla que habíamos convocado para el día de ayer. Tuvimos que cambiar la fecha porque ayer se hizo una actividad en apoyo a la lucha del pueblo palestino en La Moneda, atrás de La Moneda, así que obviamente decidimos participar. Fue una actividad bastante linda, digamos, con varias organizaciones, un buen número de gente, y había la convicción de que había que seguir participando, digamos, había que seguir movilizando en apoyo al pueblo palestino. Y es una movilización que se ha replicado en otros lugares del mundo y creo que es una extraordinaria señal, incluso dentro de Estados Unidos. Así que también les cuento que compañeros de la comunidad palestina, la juventud, digamos, que con lo que participamos, con la comunidad palestina, el día martes, si mal no recuerdo, claro, el martes, afuera de la CEPAL, estuvieron ayer igual con nosotros en esa actividad y van a estar mañana en la radio, ya los va a estar entrevistando Gustavo en un programa en movimiento, en la Radio Paine, para que quienes quieran, digamos, también, y obviamente la invitación es a escuchar de primera mano, no desde Palestina, pero sí desde la comunidad palestina acá en Chile, digamos, lo que yo creo que es bastante bueno, bastante interesante igual. Eh, Así que ya les propongo que vamos dando inicio, después compañeras, compañeros, compañeros se tienen que ir sumando, pero les propongo dar inicio a la charla del día de hoy que trata, digamos, vamos a explicar el conflicto actual que se está dando en Medio Oriente, fundamentalmente en Palestina, territorio ocupado por el Estado sionista israelí, que nosotros definimos como un enclave imperialista. Ya todo eso lo espero explicar a lo largo de la charla. Vuelvo a reiterar algo que dije hace un rato, digamos, antes que entraran algunas compañeros, compañeras y compañeros presentes, y es que como aparece en el afiche, digamos, sí. Javi, ¿podría ayudarme con lo que silenciar? Porque hay compañeros que tienen el micrófono abierto, ¿no? ¿O es idea mía? Esperamos poder dar una visión, ya desde nuestra corriente, al conflicto palestino, o sea, a lo que está ocurriendo en Palestina con la ocupación del Estado sionista israelí, imperialista, acabo de decirlo, pero lo hacemos, y esto es importante, desde una perspectiva, desde una posición, digamos. Nosotros yo no voy a dar una visión, una descripción de lo que creemos que está sucediendo ahí, de manera, entre comillas, objetiva, digamos, como nos tratan de obligar en este momento distintos sectores, desde el imperialismo, incluso el gobierno de Chile, la socialdemocracia, sectores centro-izquierda, y para qué decir la derecha, que nos tratan a empujar a tomar una supuesta posición neutral, a condenar lo que ha hecho Hamas, y por lo tanto, por esa vía, legitimar el tremendo, ¿cómo se llama?, ataque, el desastre que está provocando el Estado israelí en la Franja de Gaza, que para nosotros no es más que parte de 75 años de dominación, digamos. Entonces, no es una posición desinteresada, sino es abiertamente, y lo decimos, y llamamos a reproducir esta posición, que es el apoyo al pueblo palestino. Ese es el objetivo de la charla que voy a empezar a dar ahora, y vuelvo a reiterar, lo que esperamos es poder incentivar el apoyo, digamos, a la actual resistencia, a la actual lucha, y obviamente poder sumarnos a la ola de solidaridad que desde la Unidad Internacional de la Ley de los Trabajadores, que es nuestra internacional, otras internacionales parecidas a las nuestras y organizaciones alrededor del mundo, estamos tratando de levantar contra el cerco mediático, incluso político, de gobierno y de oposiciones de todo el mundo en apoyo a Israel, en clave imperialista de Estados Unidos y contra el pueblo palestino, digamos, ¿ya? Entonces, voy dando comienzo, ya vuelvo a recordar, para los que recién y las que recién se están sumando, es que voy a dar una presentación en la que espero describir en líneas generales el tema en discusión, ¿ya? Para poder dar después un espacio importante al tema de las preguntas, pero sobre todo las intervenciones, ¿ya?
Mi idea, reitero, central, es explicar por qué tenemos que apoyar a Palestina, al pueblo palestino oprimido, por un Estado, digamos, artificial, puesto ahí en el marco de una ocupación violenta y brutal contra el pueblo palestino, y que además es un enclave imperialista que ha actuado y actúa contra el resto del mundo árabe como prácticamente una base militar en la región, digamos, defendiendo los intereses no de palestinos, árabes, etcétera, sino los intereses de imperialistas, fundamentalmente Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, parto con la explicación. Las preguntas, solo por una cuestión de orden, las podemos ir haciendo en el, ¿cómo se llama? Ahí en el chat interno de la, ¿cómo se llama? De la conexión actual, o también cuando termine la intervención pueden hacerla las compañeras y los compañeros, digamos, a viva voz, y mejor aún quienes quieran intervenir, ¿ya? Entonces, parto. Sabemos que, y aunque no sepamos nada, digamos, es sobre toda la historia de lo que ha ocurrido con la ocupación israelí en Palestina, que lleva 75 años, o sea, no es nueva. Sabemos que está ocurriendo algo en este momento, por lo menos de eso hablan todos los medios de comunicación, de eso hablan todos los políticos, se están mencionando todos los gobiernos, y el llamado que hacen es a condenar lo que ha hecho Hamás, lo dije recién, el ataque, entre comillas, de Hamás a Israel, y solidarizar con lo que está haciendo en este momento o sea, Israel, el Estado de Israel, que no es otra cosa que un nuevo ataque, un nuevo genocidio contra el pueblo palestino, digamos, pero legitimando ese genocidio, ¿ya? A lo largo de mi presentación y seguramente en la misma discusión van a aparecer todo tipo de explicaciones, incluso seguramente desde quienes apoyamos a Palestina, acerca de las dudas que deja el ataque, etcétera, digamos. Yo sobre eso más bien alentar el debate, alentar la discusión, ya, porque seguramente compañeras y compañeros presentes me van a ayudar con una cantidad importante de datos que por cuestión de tiempo no los voy a poder utilizar, ¿ya? Entonces, ¿de qué partimos? Estamos reunidos acá y estamos discutiendo el apoyo al pueblo palestino a propósito de lo que Hamás, ¿ya? Hamás es un acrónimo, ¿ya? Que está en árabe, que en español entiendo que se traduciría como Movimiento de Resistencia Islámica, ¿ya? A lo largo de mi presentación voy a meterme en el tema de Hamás, sobre todo una caracterización política de Hamás, digamos, y cuál es nuestra posición frente a lo que ha hecho, porque esa es una gran discusión en este momento, incluso en sectores de izquierda, digamos. Pero sí partir entonces recordándoles que la charla se da a propósito de lo que ocurrió hace pocos días, que es lo que Hamás ha descrito como la operación Tormenta de Al-Aqsa, disculpen, o Al-Aqsa, no sé árabe, así que seguramente los acentos me van a traicionar. Pero sabemos que ha ocurrido un ataque que tiene una importancia, ha marcado una importancia y por lo tanto se ha transformado en un hecho a nivel mundial, porque lo que ha hecho el pueblo palestino, un pueblo sin ejército formal, absolutamente sitiado, ocupado, digamos, golpeado, brutalmente reprimido, incluso hay algunos que empiezan a usar la frase que me parece bastante interesante, y es que fundamentalmente la Franja de Gaza, en el que consideran la cárcel más grande del mundo, porque habrían 2 millones de palestinos y palestinos en realidad sometidos a una situación prácticamente carcelaria por el Estado israelí, ¿ya? El Estado sionista israelí. Pero sabemos que lo que se ha transformado en un hecho histórico en este momento es que la batalla, o sea, el ataque, la operación que, como les dije, Hamás ha denominado Tormenta de Al-Aqsa, o Al-Aqsa, digamos, ahí el acento está de más, se ha transformado en un hecho importante porque frente a los billones, no millones, billones de dólares que ha gastado el imperialismo yanqui y la propia burguesía, el empresariado, los capitalistas israelíes, en transformar su país prácticamente en una base militar con una de los sistemas de defensa más avanzados del planeta, ha sido derrotado, como les dije, por un grupo guerrillero
ahí la definición la vamos a tomar con más tranquilidad, con un presupuesto infinitamente menor al de este Estado. ¿Ya? Sabemos que Hamas sostiene que ha lanzado 5.000 proyectiles, ahí eso lo refutan obviamente los sionistas, pero lo interesante es que esta cantidad de proyectiles lograron penetrar sobre la cúpula de hierro. Que cúpula tiene varias, se traduce de varias formas, entiendo desde el judío, los sionistas dicen de varias formas, pero un sistema de defensa antimisiles de los más avanzados del mundo. Bueno, fue derrotado, ¿cómo se llama? Se abrió una grieta y lograron penetrar jamás este grupo de compañeros y compañeros palestinos y lograron incluso avanzar, entiendo, 27 kilómetros al interior de Israel. O sea, estamos frente a un hecho histórico que desde el punto de vista militar tenemos que entender todas y todos, y es la penetración sobre un Estado, un enclave imperialista absolutamente protegido ya de esta parte, de este sector de la resistencia islámica. Entonces, esto ha abierto un tremendo debate, ¿ya? Y esto es lo importante, de distintos sectores, ¿ya? Incluso gente que dice, sectores que dicen apoyar a Palestina, llamando a condenar este ataque, a condenar las víctimas civiles que ha habido. Ojo que nosotros estamos a favor, digamos, o lamentamos la pérdida de cualquier vida civil, no es que la alentamos ni nada, eso lo voy a ir explicando ahora, pero llamando a condenar, digamos, este ataque, y quienes son los principales promotores de esa posición, obviamente el imperialismo yanqui y los propios sionistas israelíes, digamos. El propio sionista, jefe del Estado judío en Israel. Entonces, aquí se abre toda una discusión de qué es lo que sucede realmente en Palestina y qué posición debemos tomar las trabajadoras, los trabajadores, pobladores, etcétera, digamos, los pueblos oprimidos del mundo frente a esta discusión, ¿ya? Parto entonces, voy a ir por algunos ítems, ya esta introducción fue para situar, digamos, voy a ir desarrollando algunos ítems, así que para tener en cuenta, seguramente después van a haber preguntas y todo eso, que espero que no tan solo responderla yo, sino apoyarme igual en compañeras y compañeros que están escuchando. Lo primero, me parece que más importante al momento de tratar de entender el conflicto es ubicar el surgimiento y qué significa y cómo surge, digamos, cómo nace este Estado, ¿ya?, de Israel, que denominamos Israel, digamos, se autodenomina el Estado de Israel, en medio de un territorio árabe, fundamentalmente palestino, que los judíos que forman ese territorio, fundamentalmente el sector sionista de los judíos, que es una corriente político-religiosa, reclama como suyo desde hace milenios, digamos, ¿ya? Aquí no me voy a extender mucho la parte histórica, sin duda es súper interesante y seguramente tendríamos que leerla con tranquilidad, pero lo que nos basta, me parece, para motivos de esta charla, es comprender que surge hace 75 años, ya, en 1948, entiendo que el 14 de mayo, las fechas puedo estarme moviendo, pero es un Estado, nosotros decimos artificial, porque en realidad es la imposición, ¿ya?, la imposición de un Estado, o sea, la formación de un país sobre territorio que en realidad pertenecía a otro pueblo, ¿ya? O sea, si queremos partir comprendiendo el conflicto, yo lo primero que les tendría que decir es que el surgimiento del Estado de Israel no es más que la imposición, la ocupación por parte de un pueblo, o sea, de un naciente Estado, por lo tanto de un pueblo, que es el pueblo judío, en imponer el Estado israelí en un territorio ocupado por árabes y palestinos. ¿Por qué decimos ocupación? Y aquí entramos a la segunda parte, al aspecto más importante de esta definición. Y es que no surge el Estado israelí como un diálogo, como un acuerdo con las y los palestinos que ocupaban dicho territorio, ni siquiera con el resto del mundo árabe, digamos. No surge del reclamo legítimo de ese territorio como un territorio que les pertenecía. ¿Ya? No es como el pueblo mapuche o algunos otros pueblos, digamos, que están exigiendo sean reconocidos como Estado en su propio territorio. Por ejemplo,
bueno, hay un montón, está el pueblo kurdo, digamos, que lo que están exigiendo es ser reconocidos como países en un territorio que ya ocupan, digamos, milenariamente o hace siglos, o hace muchos años, y entonces lo que exigen es, por decirlo, un reconocimiento oficial. Esto no es así, esto es la llegada de un pueblo, ya, en un territorio que ya estaba ocupado, y entonces ahí se funda Israel, ¿ya? ¿Cómo logran? Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo logran fundar Israel si ya existía, ya vivía gente ahí, ya vivía un pueblo, sin que este pueblo reaccione, digamos? Yo les voy a contar que, además, un detalle, solo un detalle para que lo tengan en cuenta, que los sionistas, que era una corriente que surge en Rusia a finales de 1800, ya genera toda una explicación mística, religiosa, pero también política, que se sintetiza en una frase que ellos dicen: a un territorio sin pueblo, un pueblo sin territorio, ¿ya? O tierra, también puede ser traducido así. O sea, ellos introducen un mito, digamos, que es propio de todos los colonizadores, que dicen que ellos en realidad han llegado a un territorio que no estaba ocupado para poder ocuparlo, desarrollarlo, hacerlo progresar, etc. Este tipo de explicaciones ideológicas, míticas, la hemos visto, por ejemplo, en la conquista de América, cuando los españoles, los conquistadores españoles, recuerden que junto a la iglesia decían que habían llegado, el hombre blanco había llegado a desarrollar, a salvar, etcétera, a la montonera de indios que no tenían alma, bla, 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 bla. O sea, una justificación de tipo religioso, política, para poder justificar la ocupación, ¿ya? ¿Por qué decimos que ocupación además, digamos? Esto es súper importante. Fíjense que ya habían dicho, ya les estoy diciendo, un territorio sin pueblo. Bueno, pero había un pueblo, digamos, que habitaba este territorio, y para poder ocuparlo, lo que hacen, y en realidad lo que vienen haciendo, esto también es importante, no es lo que hicieron hace 75 años, sino lo que hacen hasta ahora. Van a haber grandes similitudes con el pueblo nación mapuche, y en realidad es interesante poder hacer esa analogía, digamos. Pero lo que han hecho en estos 75 años es una ocupación violenta del territorio palestino, ¿ya? Esa es la definición más importante. Por eso nosotros decimos que lo que ha surgido ahí es un Estado ilegítimo, absolutamente artificial, construido sobre la base de la sangre y el sufrimiento del pueblo árabe palestino en este caso, ¿ya? Fíjense que la ocupación, rápidamente, digamos, quisiera pasar por esto, pero literalmente lo que hicieron fue robar la tierra de los pueblos que vivían en ese territorio, de los pueblos palestinos, fue quitarle el control total sobre la economía local y dirigirla a ellos, y fue para poder garantizar este Estado, digamos, fue la imposición de lo que podríamos decir, voy a hacer de nuevo, voy a utilizar una palabra que va a ser media difusa, pero es importante tener en cuenta, de una dictadura prácticamente, una cárcel, como dicen otros en este momento, contra el pueblo palestino, ¿ya? Obviamente, esto está sustentado en elementos que son absolutamente aborrecibles, digamos. Por ejemplo, el racismo, el abierto racismo del Estado de Israel respecto al mundo árabe, ¿ya? Esta imposición, entonces, ha venido fue llevada a cabo como una ocupación violenta. Ejemplos de esta ocupación violenta abundan tremendamente. ¿Ya? A mí me gustaría leerles solamente algunos, ya, para que tengan en cuenta de qué estamos hablando cuando decimos ocupación violenta. ¿Ya? Les voy a dar algunos datos que son no interesantes, sino más bien trágicos. Las masacres cometidas por Israel, entre algunas de las que se les cuentan, está Tántura, que fue de 200 muertos en 1948, la de Deir Yassin, de 250 muertos también en 1948, Jan Yunis, 750 muertos en 1959, así, podríamos contar por lo menos 12 de este tipo de matanza. En 2008 en Gaza, 926 muertos. En 2012, una guerra de 8 días, 105 muertos. Estoy hablando de muertos palestinos.
En 2014 en Gaza, 1.617 muertos. En 2021 en Gaza, 129 muertos, digamos. En lo otro es que no estoy hablando de guerreros, de una lucha de ejército, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, en la que murieron soldados de un lado o soldados del otro. Estoy hablando de muertes civiles, ¿ya? Es cierto que el aspecto de las matanzas y las masacres es lo más crudo, pero también hay que decir que esto ha venido acompañado durante 75 años de arresto arbitrario, de ocupación de casas, de imposición por parte de la policía israelí, de un régimen absolutamente antidemocrático del gobierno israelí, del no reconocimiento de derechos civiles básicos, etcétera, contra el pueblo palestino. Por eso que nosotras y nosotros decimos, cuando queremos pensar lo que está pasando hoy en día en Palestina, hacemos un llamado a recorrer la historia de estos 75 años y recordarles a muchos, digamos, que hoy hacen gárgara con el tema de los civiles, que nosotros también lamentamos, muertos de ambos bandos, pero decir que las matanzas y las masacres vienen ocurriendo hace 75 años en ese territorio y no han sido condenadas por el imperialismo, no han sido condenadas por la ONU, etcétera, sino al revés. Todas estas operaciones han sido financiadas, dirigidas, apoyadas, por eso que hoy hacen gárgara sobre lo que ha hecho Hamas, ¿ya? Ahora, ¿por qué tuvieron que hacer todo esto? Es la pregunta. Y es que su objetivo era imponer este Estado del que acabo de hablar, Israel, con una política que nosotros hemos denunciado durante estos también 75 años, me refiero a la corriente a la que estoy representando ahora, de los compañeros y compañeras de la UITSI, yo soy parte del MST, la sección chilena de la UITSI, pero de nuestra corriente que ha tenido distintos nombres durante estos 75 años y otros sectores de quienes nos reivindicamos, por ejemplo, trotskistas, digamos. Eso es lo que venimos denunciando, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo? Vuelvo a decir, es la imposición de un Estado artificial que en realidad no es otra cosa que una base militar, un enclave militar, ahí voy a explicar eso, el imperialismo yanqui, y la exigencia de que sea reconocido como un Estado legítimo. Por eso que todos estos sectores hace 75 años se han puesto de acuerdo, los opresores, los dueños del mundo, a que sea reconocido el Estado de Israel con el Estado, entre comillas, palestino al lado, digamos, o sea, la existencia de dos estados, ¿ya? Entonces, lo primero que denunciamos y nos parece lo más importante es que es mentira que existen dos estados en Palestina. Uno es la imposición de una ocupación absolutamente violenta por parte de un Estado artificialmente construido ahí, que es Israel, y el otro es el pueblo que ¿cómo se llama? Legítimamente ha vivido ahí durante mucho tiempo y espera seguir controlando y lo que lucha es por tener autodeterminación en su territorio. ¿Por qué denunciamos la política de los dos estados? También es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguramente muchas compañeras y compañeros escuchándome dirán, pero bueno, ¿por qué no pueden vivir junto ahí, digamos? ¿Por qué no dejar que haya un estado israelí y sionista israelí y que también hay un Estado palestino? Porque es imposible que esta política siga existiendo para mí, para mi corriente y en general para los palestinos y para otras corrientes políticas, etcétera, sociales que venimos denunciando esto. Y es, para no ir más lejos, por lo que le acabo de decir, porque en realidad la construcción de ese Estado artificial se ha hecho y se sostiene y se sostendrá sobre el total sometimiento, sufrimiento, etcétera, del pueblo palestino. Porque cuando forman esta política de los dos estados, en realidad en los hechos lo que hacen es la construcción de este nuevo Estado, el Estado israelí, y el sometimiento, o sea, una relación de sometimiento con lo que quedó del Estado o con quienes se consideran palestinos, digamos. Por eso que seguramente vienen los mapas, no lo puede poner ahora, los problemas tecnológicos míos, pero ya en Internet seguramente lo han visto, que desde 1948 hasta la fecha, el territorio palestino, a diferencia, digamos, o sea, lo que ha ido ocurriendo con el territorio palestino es que ha ido disminuyéndose durante estos 75 años, año a año, por la avanzada del Estado israelí. Y en realidad lo que vemos ahora son pequeños sectores, la Franja de Gaza, Cisjordania, que absolutamente obligados
para que se hagan una idea, la Franja de Gaza mide, entiendo, 365 kilómetros cuadrados. ¿Saben qué es eso? Es como Puente Alto, la Florida y el Cajón del Maipo, digamos. De ese territorio estamos hablando. Y son obligados a vivir ahí más de 2 millones de palestinos, y viven judíos también, pero más de 2 millones de palestinos y palestinos, porque todo el resto del territorio ha sido ocupado violentamente por el Estado israelí, digamos. Por eso decimos que la existencia de dos estados en realidad lo que encubre es la imposición de un estado absolutamente opresivo sobre otro. Es muy parecido a lo que ocurre en Gualmapu, si quieren hacer una analogía, digamos. Ahora, ¿por qué es tremendamente escandaloso esto? Les voy a dar un dato que seguramente a muchos los va a sorprender. Los primeros en reconocer el Estado palestino fue Stalin y la URSS, ¿ya? Obviamente, lo que buscaban Stalin y la URSS, ya transformados en 1945 y en 1948 en una dirección contrarrevolucionaria y una dirección absolutamente del mundo, lo que buscaban era mejor defender sus propios intereses en la región y obviamente avalar una política también del imperialismo yanqui. Nos vamos a meter al tiro en el tema del imperialismo para que se entienda totalmente esto. Pero no fue solo el estalinismo y el... Oso, perdón, dijiste Estado palestino y Estado israelí. Israelí, discúlpeme, Estado israelí. Sí, discúlpeme que se me puede haber confundido el nombre. Pero no fueron solo reconocidos por los dos bloques en ese momento de la famosa Guerra Fría, digamos, que era la URSS y Estados Unidos, que se habían puesto de acuerdo en qué hacer y cómo enfrentar el tema del dominio y la explotación contra el pueblo árabe, cuyo elemento central era la imposición de este Estado artificial, que le decimos en clave imperialista. Ahora paso a explicar eso, sino además la tremenda traición del resto de la burguesía árabe, Arabia Saudita, etcétera, que terminan por reconocer como Estado legítimo Israel, por lo tanto, legitimar esta situación de opresión violenta contra sectores del pueblo árabe. Bueno, más escandaloso todavía, no me voy a meter en eso porque no me da el tiempo desde el punto de vista histórico, es que Yasser Arafat, seguramente algunos lo conocen, que parecía con un paño, un palestino, que fue mundialmente conocido, era el dirigente de la OLP, la Organización de Liberación Palestina, que luchó durante mucho tiempo contra Israel y no reconoció a Israel, digamos, representaba ese sector del pueblo palestino que seguía luchando contra la ocupación, termina también por reconocerlo en 1993, digamos, ¿ya? Y por lo tanto claudicar. O sea, la existencia del Estado israelí y esta política nefasta de los dos estados fue reconocida por todo el mundo. Por eso, por ejemplo, no les debe llamar la atención, o les llamará la atención, que Boric jamás critica el PC. El PC tiene más discusiones, digamos, el Partido Comunista hay más, yo diría, matices, pero en general, ninguno de ellos desconoce la existencia del Estado y llama a no legitimar la existencia del Estado israelí. Pero lo he dicho en varias ocasiones y seguramente ya les debe causar una duda importante. ¿Por qué le doy tanto con esto de que es un enclave imperialista? Y aquí vamos a la segunda parte de por qué es importante rechazar la nefasta política de los dos estados. No es que el resto de los países, Inglaterra primero y después el imperialismo inglés y después el imperialismo yanqui, tuvieran gran entusiasmo por resolver lo que en 1800 y anteriormente se conoció como el problema judío o la cuestión judía, digamos. Donde habitaba este sector, digamos, este pueblo, entre comillas. Sino que lo que buscaron al momento de instalar artificialmente, obligadamente, digamos, a Israel en Palestina, era fundar un Estado que fuera absolutamente leal a los intereses del imperialismo y que luchara desde ahí contra las distintas movilizaciones, las expresiones de nacionalismo árabe. ¿Ya? ¿Por qué? Todo de alguna manera lo sospechamos, pero yo no vengo más que expresar algo que muchos sabemos, digamos. Y es que Medio Oriente, entre su importancia geopolítica, digamos,
camino de paso desde Europa a Asia, etcétera, tenía también, y ya se sabía, que tenía una gran cantidad de petróleo, digamos. Por lo tanto, una zona que desde el punto de vista económico mundial era de una importancia vital para todos los imperialismos, digamos. Ahora, ¿cuál era el único problema para poder controlar la zona? Pequeñito problema, era que los árabes y las árabes estaban en realidad en 1945 en un proceso además de independencia de colonia contra, acuérdense, de la India, etcétera, contra el imperialismo. También ese proceso, digamos, convulsionado se estaba dando en Medio Oriente y lo que necesitaban era controlar el sector y obviamente, aunque se apoyaban en distintos sectores de árabes, ¿ya? En general, el sentimiento obrero y popular árabe era de independencia y de controlar su propio país, digamos. Entonces, ¿cómo combatirlo desde adentro? Se imponen, o sea, se dan a la tarea de construir el Estado, este Estado, y apoyar y legitimar la imposición del Estado israelí. Por eso que no hay que entender solo el Estado sionista de Israel en su relación de dominio, opresión, brutal violencia contra el Estado palestino, sino además, como por decirlo de alguna manera, una base militar de apoyo para el imperialismo para poder controlar y para poder combatir y dirigir, digamos, su lucha contra el resto del mundo árabe. ¿Ya? Esto es súper importante para comprenderlo, porque ese es el eje de la defensa, digamos, que hace en este momento Estados Unidos, por ejemplo, que ha movido portaaviones hacia Israel, digamos. Eso es lo que ellos están defendiendo, su base militar. Si tuviésemos que decirlo de manera brutal, digamos, ellos están defendiendo su base militar y por eso es que para ellos es tan importante que sea reconocido y legitimado el Estado de Israel. ¿Ya? Dicho eso, entonces, esto tuvo distintas expresiones, el acuerdo Camp Davis, etcétera, hubo distintos acuerdos sobre los que fueron obligando por la vía de la violencia, digamos, por la vía de la fuerza o por la vía de la corrupción o de los intereses de los propios empresarios burgueses capitalistas árabes que fueron claudicando a esta política imperialista de control por la vía de Israel y reconocimiento y legitimación de ese Estado sionista, digamos. Por eso en esta parte, para concluir esta parte y pasar rápidamente a las otras dos, a las otras que espero explicar, es por eso que nosotros decimos no hay posibilidad de estabilización y de paz en la zona mientras exista este Estado artificial que es el de Israel, y por eso toda nuestra lucha y todo nuestro apoyo al Estado palestino parte del hecho más importante. Israel no puede seguir existiendo como un Estado en el marco del territorio palestino, digamos. Israel debe desaparecer, hay que sacar a Israel del territorio palestino. Eso es central. ¿Ya? Esto es lo que nos diferencia, no creo, al revolucionario, de toda esa política de reformista, centroizquierdista, capitalista de todo tono, hasta el imperialismo, porque todos ellos están de acuerdo con que esa base militar imperialista, con esa dominación brutal, siga existiendo. Eso es lo que nos diferencia y ese es el terreno sobre el que nosotros apoyamos y hacemos una lectura de lo que pasó en la operación Tormenta de Al-Aqsa o Al-Aqsa hace poquitos días. ¿Ya? Ahora, vámonos a otro tema que es importante. Ya descrito, hecho más o menos el, ¿cómo se llama? Dibujo general, ¿ya? Aquí surge otra cosa. Bueno, pero quienes apoyamos esta lucha, tenemos que discutir qué es Hamas, digamos, y qué política debemos tener hacia Hamas, digamos. Y sobre todo definir, porque es seguramente una gran discusión. Nosotros ayer, por ejemplo, les voy a contar un detalle. Ayer en la actividad que estábamos haciendo sobre Palestina, las compañeras del 8M y otras organizaciones hacen algo que no deja de ser curioso, pero no deja de reflejar la tremenda confusión que hay entre activistas honestas y honestos luchadores en estos momentos, digamos. Dicen, nosotros apoyamos la lucha palestina, pero queremos aclarar que no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido en la operación Tormenta. Bueno, entonces vamos a hacer el debate, digamos, y no estamos de acuerdo con Hamas. Esa es la parte que queremos hacer ahora, tranquilidad, pero hagamos el debate, digamos, les pedimos a ellos que tenían esa posición ayer, y yo quiero darme unos minutos para explicar por qué es tan importante este debate. ¿Ya? Les acabo de contar que el nacionalismo panárabe, de que reunía a todos los árabes,
se expresó de distintas maneras, en distintos lugares, en el mundo árabe, digamos, nacer en Egipto, Yasser Arafat en Palestina, seguramente han escuchado mucho estos nombres, el Bazar, ¿cómo se llama? Irán y otros lugares, los ayatolá, digamos, en Irán, etcétera, ¿ya? O sea, el mundo árabe con su religión mayoritaria islámica estaba luchando de distintos aspectos, con distintas expresiones, por su autodeterminación, ¿ya? En los 60 y 70 esto toma la forma de una lucha dirigida por sectores capitalistas, sectores burgueses, eso quiero decir, no es que eran los trabajadores del pueblo, sí estaban apoyados en la legítima lucha de trabajadores del pueblo, pero que en el caso de Palestina tomó esta forma, digamos, de reclamar o deslegitimar la existencia del Estado de Israel, pedir que deje de existir el Estado de Israel, y con una demanda que fue bastante interesante y que nosotros apoyamos, que era sobre una Palestina laica, democrática, etc. ¿Ya? Ese sector que representó el primer enfrentamiento contra la ocupación palestina, porque es el primer organizado y más grande, seguramente hubo otros más pequeños, moleculares, pero este expresó toda una corriente en el mundo árabe con distintos dirigentes, como les dije, terminó por claudicar. Egipto, nacer en el 78, acuerdo Camp Davis, y incluso el mismo, la misma OLP, después Al-Fatah, digamos, se pasa a llamar, la corriente que se llama Al-Fatah, que había sido fundada en el 58, pasa a reconocer al Estado de Israel, ¿ya? Y por lo tanto, les vuelvo a recordar, porque ténganlo siempre en cuenta, reconocer el estado de cosas donde el pueblo palestino es reprimido, asesinado, masacrado, ¿cómo se llama? Racialmente, una imposición de una apartheid racial contra ellos, condenado a la pobreza, etc. Eso es de última lo que estaban en realidad legitimando todas estas corrientes que durante 2 décadas, una y tanto, 2 décadas, estuvieron peleando. Eso provoca el surgimiento y la tremenda decepción de sectores árabes, digamos, sobre todo juventud y otros, provoca el surgimiento de lo que se tiende a llamar fundamentalismo islámico, yihadismo, y tiene otros nombres. ¿Qué quiere decir? Que sectores religiosos extremistas, digamos, seguidores del Corán, etcétera, pasan a expresar la demanda que estos sectores habían dejado votar. ¿Qué quería decir eso? O habían terminado por claudicar. Y jamás es parte de ese proceso. ¿Qué era tan importante y por qué jamás surge, digamos, el marco de la Intifada en 1987 y otras, digamos, procesos de rebeliones de ese tipo? Y es que expresan el rechazo a ese estado de cosas que surgen de la legitimación de que exista ahí el Estado de Israel. Toma por una forma religiosa fundamentalista, sí, seguro que sí, digamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros no estamos de acuerdo con las posiciones de Hamas desde el punto de vista del tipo de régimen que quiere imponer. Pero lo que sí nos parece que es importante es sostener que es la única dirección, seguramente hay otras, digamos, pero la más importante, que está luchando contra la existencia del Estado israelí y está dispuesto a ir a las armas para poder derrotar a ese Estado y poder hacer desaparecer a ese Estado ilegítimo, digamos. Por eso que ahí tenemos puntos de encuentro, nosotros decimos, y apoyamos algunos aspectos importantes de la lucha de Hamas, partiendo por el estratégico, el más importante, la derrota total y la desaparición del Estado sionista israelí en clave imperialista de los yanquis. Bueno, el Hamas surge como en ese proceso, ¿ya? Por eso que tiene tanto apoyo y es una dirección de masas en la Franja de Gaza. Les acabo de recordar, pucha, no voy a poner el mapa, digamos, que Cisjordania y Gaza están separados por ese triángulo, digamos, que es Israel, pero donde viven Palestina y palestinos. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Eso es lo más importante que nos parece desde el punto de vista de entender cuál es nuestra posición frente a Hamas. Ahora, aquí surge lo otro, que es súper importante, digamos, lo segundo. Bueno, pero está bien, todos apoyaríamos a Hamas porque no está de acuerdo y está luchando contra la existencia del pueblo israelí, o sea, del Estado israelí, y quiere destruirlo. Está bien, todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿estamos de acuerdo con sus métodos? Esa es la segunda cuestión que surgió ayer, que seguramente está en la cabeza de cientos compañeras y compañeros, digamos, miles de compañeras y compañeros. Nosotros más bien revertimos la pregunta y decimos,
Primero, hay un enfrentamiento armado que se está dando contra el pueblo palestino hace 75 años. Partí la charla y he dado un montón de datos respecto a las matanzas, las masacres que han llevado militares, el ejército israelí, la policía israelí contra el pueblo palestino. En el marco de una guerra y de un enfrentamiento militar, más bien lo que nos preocupa es cuál de los dos bandos en esa lucha va a terminar por liberar y por lo tanto mejorar el nivel de vida del pueblo que está siendo oprimido, digamos, que en este caso es Palestina. Por eso cualquier discusión respecto a tomar una posición sobre el tema de la operación Al-Aqsa, digamos, el Tormenta Al-Aqsa, lo que nos pone primero, digamos, como condición es ponerla en este marco de lucha, ¿ya? Por eso que nosotros decimos, podemos tener una diferencia táctica con lo que han hecho. No, porque hayan derrotado y hayan demostrado que los israelíes y su sistema de defensa sí puede ser penetrado. Eso lo saludamos, digamos. Eso nos parece extraordinario. Estamos en contra que mueran civiles inocentes, sí, obviamente sí. Sabemos que como han muerto miles y miles de inocentes palestinos sin que nadie diga nada, digamos. Pero la operación tuvo un elemento de triunfo muy importante y es que ha demostrado que es penetrable, digamos, desde el punto de vista militar, ese enclave imperialista. Ahora, lo que tendremos que discutir, digamos, es después qué resultado tiene para las mismas masas palestinas en la Franja de Gaza, por ejemplo, que está siendo bombardeada. Pero es una discusión de otro tipo, una discusión militar, una discusión táctica, política, que de ninguna manera nos puede confundir a tomar una posición de rechazo a lo que ha hecho ¿cómo se llama? Hamas. Por otra cosa que también es importante, porque quienes piden que rechacemos lo que hizo Hamas son los mismos que vienen asesinando palestinos hace años, pero hace 75 años, pero además piden que se legitime ahora la respuesta que está llevando a cabo Israel. Ya lo he dicho durante toda la discusión. Eso es súper importante, digamos. Quieren que haya un concierto de voces mundial que legitime que están tirando bombas y están prácticamente dejando en el suelo Franja de Gaza. Ya han impuesto un cerco absolutamente indigno, digamos, y poniendo en riesgo la vida de 2 millones de palestinos en que han cortado el agua, la luz y los suministros básicos, digamos. O sea, ya no es solo una cárcel la Franja de Gaza, sino que la están transformando en la tumba de 1.000 palestinos. Eso es lo que tenemos que apoyar. ¿Para eso quieren que condenemos lo que hicieron este pueblo oprimido en su desesperación por tratar de ser libre? De ninguna manera, digamos. Eso es lo que nosotros ayer era el debate, digamos, la discusión que fraternalmente la hacemos con estos sectores de compañeras y compañeros confundidos. ¿Ya? Ahora, para cerrar, lo último. Espero haber abierto, digamos, algunos aspectos centrales. Hay cosas sobre las que no puedo, ¿cómo se llama?, profundizar por cuestiones de tiempo, pero ya he dicho que esta operación ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de defensa. Pero no es solo eso, esto es importante. No es que los millones de dólares gastados, digamos, en batería antiaérea, en cercos de seguridad, en, ¿cómo se llama?, policías y militares altamente entrenados, con una industria militar, porque la industria militar israelí es de las más importantes en el mundo, es tan profesional en términos de represión que Piñera y Boric compran su guanaco, compran sus zorrillos de último, ¿cómo se llama?, de última tecnología, los compran en Israel. Ojo, en Chile se reprime con tecnología israelí porque es la tecnología más avanzada para reprimir pueblos, digamos. Bueno, eso fue derrotado, pero no fue derrotado solo por alguna debilidad tecnológica o alguna grandeza militar de algún brillante de Hamas, digamos. Eso no puede ser comprendido desde esa perspectiva, sino más bien leído en el marco de un gran proceso mundial que lo expresa Ucrania y otros lugares, donde vemos que hay surgen disputas imperialistas y sobre todo la creciente debilidad del imperialismo yanqui, que en la zona ya ha sido derrotado, o por lo menos lo han obligado a retroceder, digamos. La profunda inestabilidad de la ocupación de Irak, lo que pasó en Afganistán, etcétera, que podemos ir, digamos, profundizando en cada una de esas, pero que demuestran la inestabilidad, el retroceso, la debilidad del imperialismo yanqui, que en realidad es el verdadero dueño detrás de Israel, digamos. ¿Ya? Ese proceso político, económico, mundial que viene sucediendo hace algún tiempo y que nosotros llamamos de creciente debilidad imperialista yanqui, es lo que en realidad explica lo que está sucediendo en este momento en Israel. ¿Ya? Pero cierro entonces con lo importante.
para nosotras y nosotros en el MST, lo central, aquí el debate parte de la defensa total, acérrima, del pueblo oprimido palestino. Ese es nuestro norte. ¿Y cómo se libera el pueblo oprimido palestino? Lo he repetido muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo porque es el centro de esto. No hay forma que se libere si no es destruyendo el Estado sionista israelí, que es una enclave imperialista, o sea, una base militar imperialista, y que además durante 75 años viene haciendo bolsa al pueblo palestino. ¿Ya? Por eso que toda esta discusión nosotros la colocamos en el marco de este, ¿cómo se llama?, de este debate. ¿Ya? Quiero terminar, sé que me alargué, digamos, en algunas partes, y no quiero, digamos, llevo 40 minutos de exposición, y seguramente dejé algunas cuestiones afuera que a través de preguntas, intervenciones las vamos a ir desarrollando ahora, pero no puedo terminar sin hacer el llamado a las compañeras y los compañeros que se pudieron conectar ahora, otros compañeros y compañeros del MST o invitadas que no pudieron asistir en este momento, pero a seguir participando de una campaña que nosotros estamos haciendo activamente. Reitero, estuvimos en la UITSI, estamos haciendo actividades en apoyo a Palestina o sumándonos a actividades en apoyo a Palestina en diversos países del mundo en los que estamos presentes. Pero aquí en Chile, como MST, nos hemos sumado. A partir del día martes, estuvimos con la comunidad palestina afuera de la CEPAL, en Vitacura, en una movilización en apoyo a su pueblo. Ahí hemos logrado el contacto y tener alguna confluencia con jóvenes palestinos que van a participar mañana en el programa de radio En Movimiento, la Radio Paine, a partir de las 7 de la tarde. Están todos absolutamente invitados a escuchar a estos compañeros. Ayer estuvimos en una actividad por el pueblo palestino, en defensa del pueblo palestino, digamos, y de su lucha y resistencia, atrás de la moneda, exigiendo que Boric, digamos, que se ha ido a pasear y le ha mandado ayuda solidaria a Israel. O sea, a eso ha llegado el cretinismo de Boric, digamos, a Israel, que ni siquiera está sitiado, le haya mandado ayuda humanitaria y no ha puesto, ni siquiera ha dicho, digamos, ha expresado ningún apoyo real a las verdaderas víctimas, que era el pueblo palestino. Ayer, afuera de la Casa de Moneda, habíamos distintas organizaciones denunciando lo que está haciendo el gobierno, exigiendo que termine cualquier relación económica, diplomática, etcétera, con el Estado de Israel, y que dejen de legitimar y reconocer ese Estado ilegítimo con otras organizaciones, y se van a hacer más movilizaciones con los que estuvimos ayer presentes. Pero no basta con hacer una u otra movilización, sino en realidad el objetivo, y lo que proponemos como MST, es que las trabajadoras y los trabajadores chilenos, el pueblo chileno en general, conozca lo que está sucediendo en Palestina, tome una posición en defensa del pueblo palestino, porque sin duda la defensa de los pueblos, ¿ya?, la defensa de los pueblos oprimidos, nos va a ayudar a todas las trabajadoras del mundo a luchar contra nuestros grandes opresores, que son los que están detrás del Estado de Israel, que es el imperialismo yanqui. Hay una analogía, digamos, una similitud tremenda del pueblo palestino con el pueblo mapuche, sí, seguro. Por eso es que es tan importante también comprenderlo como trabajadores y trabajadoras chilenos y extranjeros que viven en Chile. Pero además, por último, un dato, porque Chile, entiendo que es el país con la mayor cantidad de comunidad palestina, o sea, número de palestinos y palestinos en el mundo, digamos. Tiene la comunidad palestina más grande del mundo. Y eso nos pone otra tarea más, digamos, de en realidad expresarle a esa comunidad que está sufriendo tremendamente en estos momentos la solidaridad que le han negado el gobierno del PC y el Frente Amplio, y que la CUT, la CONFECH y otras organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales del país han limitado su apoyo a subir, ¿cómo se llama?, un contenido en redes sociales, pero no han movido un dedo para una movilización que exprese este apoyo. Es más, y quiero denunciarlo en esta charla, porque así nos hicieron llegar compañeros palestinos, que les negaron o todavía no responden la petición de realizar una marcha en defensa del pueblo palestino. Se la pidieron a la Intendencia de Santiago y este gobierno todavía no responde y han pasado todos los plazos y no quiere autorizar una marcha en defensa de ellos, digamos. Entonces, es evidente que es más importante que nunca que frente a la tremenda traición de los que siempre traicionan, y obviamente la defensa restricta de la derecha de Israel, y sector incluso del gobierno de Israel, levantemos las voces desde abajo, las que las luchamos y que estamos dispuestos a apoyar esta lucha.
Si les parece, pasemos a una ronda de preguntas o directamente intervenciones. La verdad que creo que todos los presentes nos gustaría escucharnos entre nosotros o preguntas, digamos, que nos ayuden a mejor a todas, incluida a mí, digamos, y todos los que estamos presentes, a comprender el conflicto. Si quieren, partimos con preguntas, si no, vamos directamente a intervenciones. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree que realmente ese pueblo puede ser eliminado o arrasado con todo ese tremendo poderío que tiene para armarse más encima Estados Unidos, que los está apoyando, y otros países? El Estado de Israel, ¿no? Me dice Sí, compañero. sí, porque yo estoy clara que ellos fueron los impulsores de esta invasión y posesión brutal del territorio de los palestinos. Lo tengo muy claro eso, y eso ocurrió de hace mucho tiempo atrás, como usted lo dijo también. Pero yo no estoy tan segura porque los israelitas son muy poderosos. Entonces, y detrás de ellos también hay mucha oscuridad tejiéndose. Entonces, hay mucha cosa, mucho tejido oscuro acá. Muy bien, yo no sé si tomamos la pregunta de Paz, de la compañera, que me parece re buena, eh, la tomamos, digamos, o incluso algún otro compañero o compañero que quiera también responder, pero vamos de a una o juntamos un número de preguntas para poder responder, digamos. Yo preferiría, Paz, si te parece, estoy anotando tu pregunta, reunir un poco más de preguntas para responderlas todas y no estar interviniendo yo toda la charla y permitir que otros intervengan, ¿ya? Así que si me tenéis paciencia, por ahí recopilar las preguntas que puedan surgir para responderlas todas juntas, ¿ya? Y Sí, permitir también que otros compañeros y compañeras se mencionen sobre la pregunta. sí, por supuesto, yo encantada, feliz espero. Y lo otro que me gustaría, voy a aprovechar al tiro, esta exposición está grabada, ¿dónde poder volver a escucharla? Porque tiene muchos puntos, muchas cosas, mucha información. Hola Paz, sí, esta charla está siendo grabada. Yo voy a poner mi mail por los mensajes de la llamada de este Google Meet para que me escriban, y quien la necesite, yo le puedo enviar el link de descarga. Listo, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene otra pregunta o vamos directamente a intervenciones. Hola, buenas noches, yo tengo una pregunta. Dale, ¿Se escucha? sí. Sí, mira, lo que pasa es que hubo un conflicto anterior en el año en 2020, 2011, donde yo tenía entendido que Chile tenía una perspectiva frente al conflicto y presentaba un apoyo hacia Palestina. Así también la ONU, hay datos que al menos el 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU reconocían a Palestina como Estado. Entonces, bueno, mi consulta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con eso que en el pasado habrían apoyado a este pueblo? Porque ahora lo están como desconociendo ese apoyo. Muy bien, anotada la pregunta. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta para poder cerrar la etapa de preguntas y darle directamente a la intervención. Pero Mario. mi pregunta es ¿cuál es la caracterización que nosotros tenemos del grupo Hamas?
y cuál es nuestra opinión sobre los métodos que está usando. Muy bien, Mario. Tania pidió, ¿no? ¿Había pedido Jimena o me volví loco? La Tanita pidió. Dale, Tania. No, pero se habían pedido antes, yo espero. Jimena. Bueno, una consulta. Yo también me hice esa pregunta acerca de que este grupo, si era bueno lo que hacía o no. En un momento yo como también pensé como un repudio en contra de ellos. Hablo de o Hamas. Como- No sé si me pasa solo a mí, pero no escucho bien a Esto Jimena. porque si tú miras la televisión, ¿perdón? Se te cortó un poquito. A ver si nos podéis reiterar de Ya, nuevo la bueno, intervención, Jimena. ya, mira, yo también en un principio miré esto como un repudio al grupo Hamas por lo que estaba sucediendo, ¿ya? ¿Cómo uno puede llegar a que las personas puedan entender esto? Porque yo ahora lo entiendo después de la explicación que diste tú, pero ¿cómo uno lo hace si en todos los medios de comunicación te están diciendo que, incluso mostraron hace muy poco un comunicado de que el grupo había asesinado 40 infantes, los había degollado? Entonces, eso ante los ojos de la opinión pública es tremendamente fuerte. ¿Cómo uno hace ver esta relación si tenéis todo el periodismo de todos los canales en contra justamente de este grupo? Muy bien, Jimena. ¿Tania? Sí, mira, yo quería hacer dos consultas, en el fondo, o una sola de dos partes, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esta guerra la gane Hamas o Israel? ¿Cachai? No solo por Medio Oriente, sino de qué forma puede influir esta guerra en lo que está pasando en Ucrania y Rusia, porque hasta donde entiendo también hay apoyo, ¿verdad? Está el Líbano metido, está Irán metido ahí, ¿cachai? No es solo una guerra entre dos países o dos naciones, lo que sea, ¿cachai? Sino que ya se está agrandando el conflicto un poco más. Porque había discutido con unas personas, ¿cachai? Que creían que si ganaba Hamas, poco menos que se viene un imperialismo musulmán, ¿cachai? A atacar Occidente. Entonces, para mí por lo menos eso es un poco paranoia, ¿cachai? No sé si realmente es lo que busca Hamas. Y un poco para contestar a la Jime, que he leído muchas noticias y en realidad todo lo que pasa o lo que llega acá tiene una cantidad de filtros impresionante. Entonces, no sé si realmente hayan matado a esos infantes o no. Porque lo que dice Hamas, en los comunicados que han lanzado a través de Telegram, que es donde maneja sus como medios de prensa oficiales, porque ya todos los demás lo tienen cortado, de hecho lo sacaron hasta de Twitter, es que no han matado infantes, no han matado niños y que todas esas noticias son tergiversaciones occidentales. Eso. Muy bien. No, yo quisiera cerrar respondiendo a estas 4 preguntas para poder abrir, obviamente, el espacio al debate. Sobre el espacio de debate, obviamente, hacer un llamado a todas y a todos. Nosotros usualmente lo que hacemos para nosotras, digamos, para ordenarnos es colocarnos un tiempo de intervención, porque obviamente una intervención de 15 minutos, digamos, de compañera y compañero nos ayuda mucho, porque obviamente tenemos problemas de tiempo, queremos que sea una charla ¿cómo se llama? Lo más, en el tiempo, lo más útil posible, y no tenemos 3 horas para esa charla, digamos. Además, toca decir que seguramente muchas y muchos, como legítimamente de sociedad muchos trabajadores y trabajadoras, entiendo que hay después un partido de fútbol. Entonces voy a partir respondiendo eso, después abrir el debate, pero hacer ya el llamado más bien desde el punto de vista de conciencia de cada uno, que las intervenciones sean, digamos, lo más acotadas, que nos permitan a todos poder intervenir todas y todos, digamos. No sé si por ahí les parece, creen necesario colocar tiempos de intervención, o más bien hacer un llamado a que eso sea acotado, digamos, ¿ya? Pero rápidamente, porque voy a partir
por una pregunta que en realidad es la más importante, voy a tratar de ser escueto para mí, para ir ordenando las preguntas, no es que una sea más importante que otra, sino ir ordenando las preguntas, para poder resolver un poco las dudas que seguramente compañeros y compañeros después de mí van a ayudar a resolver, digamos. No, yo creo que tanto la ONU, un poco a Jenny, digamos, tanto la ONU como el gobierno de Bachelet, ahora el de Boric, etcétera, y todos estos 70 y tantos gobiernos que a nivel mundial han votado el reconocimiento de Palestina, lo que hacen es, en realidad, llevar a cabo el designio imperialista, digamos, lo que hace el mismo imperialismo, de promover que ellos no están en contra de que se promueva reconozca Palestina. Lo que quieren al tratar de reconocer a Palestina es sobre todo legitimar a Israel, ¿ya? Porque, por ejemplo, todos estos estados, estos gobiernos, hablan sobre reconocimiento de Palestina, pero nadie dice nada sobre si debe seguir existiendo un gobierno como el de Israel, que ya lo expliqué en toda la charla, que es realmente un enclave imperialista, un estado artificial, racista, brutalmente violento contra el pueblo palestino, ¿ya? Entonces, de alguna manera, aquí hay una trampa, llamo digo a la Jenny, que más o menos, no sé si logro expresar que hay una trampa en esto, porque lo que hacen en realidad es tratar de legitimar de nuevo Israel, digamos. Y después, cuando reconocen a Palestina, jamás critican, o sea, reconocen esta política nefasta de los dos estados, que en realidad no es más que el sometimiento del el pueblo palestino al Estado israelí, porque eso es lo que tampoco dicen, digamos. Se quejan sobre aspectos de la violenta ocupación israelí contra los palestinos, contra aspectos, digamos, se denuncian, cuando ya son demasiado brutales y son imposibles de contener, digamos, la respuesta frente a ¿cómo se llama?, que tomen preso a niños, a que se metan en las casas, a que asesinen civiles, pero de nuevo vuelvo a decir, todas estas críticas, que siendo correctas en general, lo que hacen es esconder un apoyo, digamos, vergonzoso a la política de los dos estados del imperialismo yanqui. Por eso que yo revierto esa pregunta, te la diría, digamos, como se la diría a cualquiera, como yo creo que cualquiera de nosotros le diría a Boric o a otro, le diría, está bien, usted apoya al pueblo palestino, lo felicito. La pregunta es otra, ¿usted va a seguir reconociendo el enclave imperialista israelí que hay en Palestina y que es el verdadero causante del mal, la pobreza, la brutalidad, la represión, etcétera, contra el pueblo palestino? Porque si usted apoya a Palestina, pero al mismo tiempo apoya que exista ese Estado, entonces lo que realmente está haciendo es legitimar que siga sucediendo lo que está sucediendo en la zona, digamos, ¿ya? Por eso que hay una trampa en ese apoyo. Es, en realidad, una forma de apoyar la política del imperialismo. Lo otro, lo que decía Paz, ya por ahí me complementarán o me ayudarán compañeros y compañeros a responder mejor. Pero sobre lo de destruir el Estado israelí, yo creo que la cuestión militar de destruir el Estado, con la operación, ¿cómo se llama?, Tormenta Al-Aqsa, ha quedado claro que ni era tan inexpugnable, porque lo penetraron misiles. Un dato, esto lo dijo un comandante chileno hace poco, digamos, que está a cargo, entiendo, acá en Chile, del, ¿cómo se llama?, de la parte de las baterías antimisiles, etcétera, digamos. Y él decía que lo más brutal de lo que pasó, desde el punto de vista de la tremenda diferencia entre el poderío militar israelí y el poderío militar de Hamas, es que un cohete israelí, o sea, un cohete Hamas cuesta aproximadamente, calculan ellos, 500, o un misil de Hamas, $500 o $1.000, no sé, de una frase de ese tipo. Pero para poder alcanzarlo, Israel tiene que gastar $20.000. ¿Ya? La diferencia de gasto entre la cúpula de hierro y la operación Tormenta Al-Aqsa es absolutamente sideral el costo entre una y otra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pudo derrotar ese tremendo y billonario sistema de defensa una guerrilla absolutamente aislada, no apoyada por parte importante de los empresarios, los capitalistas árabes, totalmente difamada a nivel mundial, y aún así pudo penetrar 27 kilómetros al interior de Israel, digamos? O sea, si es posible o no derrotar militarmente a Israel, creo que jamás sí logró algo, digamos. Es dejar en claro que sí se puede, digamos, porque ellos, absolutamente aislados, pobres, digamos, sin apoyo mundial, etcétera, han logrado penetrar a esta enclave militar apoyado por el imperialismo con campañas mundiales en defensa de él, digamos.
Pero la pregunta no es solo militar, y eso es lo que sabemos. ¿Es posible derrotar el Estado israelí sin el apoyo y la movilización del conjunto de los árabes en la zona? Bueno, puede ser que sea muy difícil, digamos, pero sobre todo si no surge realmente una respuesta desde la clase obrera mundial y los pueblos que cuestionen, que enfrentemos la política imperialista de mantener vivo ese Estado artificial. O sea, no es solo una pregunta, ¿cómo se llama?, militar, me parece a mi paz, sino sobre todo una pregunta política. ¿Es posible que surja una gran ola de apoyo al pueblo palestino, como ojo que ya ha surgido en algunos momentos, y que esa ola de apoyo, de movilización en apoyo al pueblo palestino logre derrotar el legítimo reconocimiento del Estado de Israel y por lo tanto permitir que estas respuestas militares tan básicas que se han dado hasta el momento devengan en realidad más lejos de la política de Hamas y se transformen en una respuesta generalizada del pueblo palestino? De ahí, aquí voy a Hamas, ya a la pregunta que ha planteado Mario sobre Hamas. Tenemos que saber dos cosas que yo las dije y rápidamente las reitero, digamos. Hamas es una dirección, primero, es una dirección burguesa, es una dirección ¿cómo se llama?, dirigida por los capitalistas, sectores de patrones, jefe empresario, como lo tengan que decir, del mundo árabe palestino. No es una organización popular, obrera, ni nada, digamos. Su dirección no lo es, su base sí, pero su dirección no lo es. Además, es una dirección nacionalista, no son direcciones revolucionarias, son nacionalistas nomás. Y además de un nacionalismo burgués, porque lo que ellos quieren conquistar en realidad es una Palestina y un mundo árabe dirigido por y en manos de patrones árabes. No quieren construir un mundo igualitario, árabe, etcétera. No, lo que quieren es reproducir un Estado, un país burgués, digamos. Y para peor, y en esto estoy diciendo la parte mal de la caracterización y después explicar entonces por qué lo apoyamos. Pero bueno, para terminar esta parte, además son fundamentalistas islámicos. Lo que quieren imponer es una dictadura del Corán, que es la Biblia musulmana, ¿cómo se llama?, Palestina y ojalá en todo Medio Oriente, digamos. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué lo apoyan? ¿Por qué lo apoyamos, digamos, en este momento? Y lo más importante, me parece a mí, del apoyo es que esta dirección, con todas las diferencias políticas que nosotros tenemos con ellos, está dispuesta a llevar hasta el final el enfrentamiento con el Estado israelí, incluso destruir el Estado israelí. Y objetivamente es el único sector que lo está haciendo. Nosotros quisiéramos que fuera el pueblo y la clase trabajadora árabe, fundamentalmente árabe y palestina en especial, que con sus movilizaciones, como ocurrió en la Intifada y en otros procesos, fuera la que encabezara el enfrentamiento con el Estado israelí. Pero objetivamente, quienes la encabezan son esta dirección. Ahora, ¿por qué nosotros decimos, y aquí estoy tratando de responder la pregunta de Mario, nosotros decimos, ojo, estaríamos por apoyo militar a Hamas, digamos que además no es una dirección de terrorista desde el punto de vista que nosotros describimos, aislada, sola, sino que una dirección de masa en la Franja de Gaza, apoyada por grandes sectores obreros y populares de la Franja de Gaza. Pero ¿por qué estaríamos por apoyarla? La estamos por apoyar en la tarea fundamental de la estratégica de la destrucción del Estado israelí. Por decirlo de alguna manera, destruido el Estado israelí, nos transformaríamos en opositores de ellos, digamos, inmediatamente, sin duda, pero defendiendo que el imperialismo no intervenga en ese país, que surja, digamos, que sea una Palestina libre. ¿A quiénes llamaríamos a enfrentar? A esa dirección, digamos, que es ultrarreligiosa y que quiere imponer un Estado capitalista, nacionalista árabe, al pueblo y a los trabajadores árabes, fundamentalmente palestinos, digamos. Entonces, es un apoyo que nosotros damos, pero explicando cuáles son los aspectos de diferencia que tenemos con ellos, ¿ya? Por lo tanto, es una dirección burguesa y es un método. Lo acabo de decir, digamos, no quiero que parezca como que es una cuestión baladí, pero es una discusión táctica nomás que mueran civiles. No, es una guerra primero. Y tiene como resultado la muerte civil y nosotros estamos absolutamente en contra de que mueran civiles. Pero bueno, es una guerra en este momento. No es que podemos pedirle al pueblo oprimido palestino que se meta las manos en los bolsillos y siga siendo otros 75 años absolutamente dominado, violentado por el pueblo israelí, digamos. En este enfrentamiento y hay resultados de civiles muertos.
Pero ahí es donde nosotros la discusión es si estos métodos en realidad ayudan o no a desarrollar el enfrentamiento con el Estado de Israel, y a pesar de que parecía, tiene un aspecto exitoso, que fue penetrar, digamos, a la cúpula de hierro y la defensa, el sistema de defensa israelí, es evidente que no hay muchas condiciones para mantener ese enfrentamiento, y que militarmente lo más probable es que sean derrotados, digamos, y esa derrota sobre Hamas tenga como consecuencia la muerte y el sufrimiento de miles, si no millones, de compañeras y compañeros, pueblo y trabajadores palestinos, digamos. Entonces, ahí es donde, incluso militarmente, hacemos la discusión. Por decirlo de alguna manera, bueno, pero Hamas, ¿qué están haciendo realmente? Pero sería una discusión desde los métodos de ese tipo. Es una discusión de métodos, no de principios. ¿Ya? Y quiero terminar con lo de Tania rápidamente, porque Tania pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias que gana uno u otro sector? Si gana Israel, es profundizar la dominación, por lo tanto la opresión y la explotación de Israel sobre el pueblo palestino, y sobre todo fortalecer la base militar, el enclave militar, político-militar, digamos, del imperialismo yanqui en la zona. Por eso que es el peor de los mundos posible, digamos. Ahora, si gana Hamas, depende de qué significa que gana Hamas, digamos. Si Hamas logra derrotar militarmente al Estado israelí y por lo tanto elimina el Estado israelí y lo saca de Palestina, sería un tremendo éxito para toda la clase obrera mundial, digamos. No me cabe ninguna duda. No creo que lo logre, digamos, por las condiciones actuales y objetivas de la lucha, pero no me cabe ninguna duda, digamos. Pero lo quiero responder con lo que dije hace poco. Ese triunfo es un triunfo transitorio para la clase obrera, porque derrotado el imperialismo nos pone la tarea de también derrotar a estas direcciones nacionalistas, capitalistas, ultrarreligiosas, digamos. Entonces, es cierto, es un triunfo, pero a media. Lo que nosotros, y con esto cierro, no compartimos es la típica política, por ejemplo, el Frente Patriótico Chileno y otros, digamos, que tienen una política nacionalista burguesa, para mí, digamos, que es, ¿cómo se llama?, diluir la posición del, ¿cómo se llama?, o como lo hacen en grandes sectores en este momento de la izquierda, al apoyo, vergonzoso apoyo a Putin, que es diluir en el enfrentamiento imperialista de cualquier tipo, incluso tibiamente antiimperialista, o más bien acuerdo con diferencia con el imperialismo, diluir en estas cosas, digamos, en este tipo de cosas, una sumisión a este tipo de direcciones, digamos. Para un revolucionario y revolucionaria, eso es inaceptable. Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre qué tipo de apoyo le damos a estas direcciones y cuál es nuestra política frente a estas direcciones, que de última es siempre apoyarnos en la clase obrera y el pueblo, para una vez derrotado Israel, ir contra ella, digamos, y lograr construir de verdad una Palestina laica, democrática y ojalá socialista. Eso. Pasamos a las intervenciones, si les parece. Palabras. Quien quiera, compa, puede levantar la mano o pedirla abriendo el micrófono, digamos. Pepe. Sí, hola a todos, hola Oso. Quería referirme referente a un pequeño punto nomás de toda la exposición. El carácter, lo estábamos conversando aquí con la flaquita, lo otro sí lo estaba planteando, de que hay una guerra entre el pueblo palestino y el régimen del Estado de Israel. La flaquita estaba planteando, y estoy muy de acuerdo con ella, de que malamente podemos hablar de una guerra, porque una guerra se desata entre dos estados. Aquí hay un proceso en el cual un sector o un grupo guerrillero, digamos, o militarista, como queramos llamarlo, que jamás ha hecho una serie de incursiones sobre el territorio israelita, y ante ello el Estado israelí, el gobierno israelita, ha respondido, digamos, con agresión contra todo el pueblo palestino. Entonces, desde mi perspectiva, no podemos hablar de guerra. Eso por ahora solamente. ¿Ah? Está el Estado de Israel y digamos, Gaza es un territorio ocupado. Consideremos que, digamos, en Gaza hace 15, 17 años que no hay una elección, o sea, no podemos hablar de un Estado en la franja de Gaza. O sea, es una agresión del Estado israelí
contra un territorio ocupado. Un pueblo oprimido. Un pueblo oprimido. O sea, no es una guerra, la contienda no es pareja, no es entre iguales. Eso, compañero. Sí, absolutamente de acuerdo con la relación de los compas. ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Yo, Israel, ¿me escuchan? Sí, Israel, dale. ¿Cómo estás? Hola, mira, bueno, varios elementos. Bueno, en realidad cuesta dar una opinión frente al tiempo escaso, pero bueno. Bueno, en primer lugar también, no solamente aquí está detrás el imperialismo norteamericano, también está el imperialismo europeo, ¿no? O sea, en el fondo también siguen la directriz del imperialismo norteamericano. Sí, bueno, todos los elementos que agregó el compañero son ciertos. Bueno, habrían otros elementos más, pero son secundarios, pero que también no dejan de ser importantes. Segundo, el apoyo de Boric, en el fondo, es el apoyo de toda la casta política parasitaria, ¿no? Que se cuadran porque son gobiernos pro-imperialistas, ¿no es cierto?, sometidos a los imperios. Por tanto, no nos debe extrañar la posición de Boric. Esté no Boric aquí, cualquier gobierno que esté, sea de izquierda, va a apoyar igual al imperialismo, frente con un discurso diferente, mediatizador, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, también en eso hay que decirlo y hay que desenmascararlo en forma implacable y misericordiosa y dura. Particularmente estas ambigüedades que tiene el Partido Comunista y el reformismo, los sectores del reformismo armado. Lo que creo que ahí hay que en cualquier declaración hay que hincar el diente y hay que hacer un desenmascaramiento a ellos, ¿no? O sea, ya yo creo que ahí, independientemente del grupo que sea, o sea, yo creo que el contenido político tiene que ser un contenido revolucionario. Claro, efectivamente, una posición marxista nos indica que nosotros llamamos a la guerra revolucionaria, que en este caso, con los elementos que checa el compañero, claro, esta es una dirección burguesa, ellos no están por el socialismo, ellos no están por la guerra, por el socialismo a nivel internacional, y por tanto, o sea, es como el reformismo armado, es un aparato, tal vez menor, en mejores condiciones, pero que se enfrenta a otro aparato, donde el pueblo está absolutamente ausente. Bueno, y ahí lo decían los compañeros, no hay elección, etcétera, etcétera. Creo que el problema también es complejo, compañero, porque si la clase obrera chilena y la latinoamericana todavía no comprende, no logra comprender, ¿no es cierto?, el proceso de la lucha de clase que se ha venido dando a partir del año 1990, en que las condiciones de los trabajadores, de la mujer, de los jubilados, etcétera, siguen tan malas como antes. Intentar explicar a la masa, particularmente a los sectores combativos, no es fácil. Por tanto, aquí se requiere de mucha pedagogía, de mucha claridad, de explicar una y otra vez. Pero creo que hace falta una opinión revolucionaria contundente, independientemente de la movilización. O sea, a mí no me extraña, compañero, en absoluto, que el intendente no haya dado permiso a los compañeros para hacer una marcha. O sea, no me extraña. Y a nadie debe extrañarlo porque estos gobiernos son pro-imperialistas, ellos defienden al capitalismo, etcétera, etcétera, con la complicidad del reformismo y de todas las burocracias sindicales que existen. Con esto termino, compañero. Efectivamente, el compañero se refería a los métodos de lucha. Nosotros apoyamos la lucha del pueblo palestino. Obviamente que tenemos diferencias de estrategia con los métodos que emplea Hamas, por las características que ha dado los compañeros y por lo que significa su política. No están por el socialismo, etcétera, etcétera. Yo lo que creo, compañero, sí que, bueno, la lucha de clases, compañero, tiene vaivenes, tiene avances, tiene retrocesos. Es muy difícil dar una respuesta si puede ser derrotado Israel. Todo depende de la movilización popular, la movilización mundial, compañero. Y en eso, bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que aquí en Chile hubo una semi-insurrección y nadie se la esperaba. Bueno, a nivel internacional también se puede dar. Todo depende, compañeros, de los vaivenes de la lucha de clase, las lecturas que hagamos. Eso, compañero, para no alargarme más. Muy bien. Gracias, compa. Un abrazo. ¿Quién más, compañeras y compañeros? Gracias. Estamos pretendiendo terminar a más tardar, digamos, 8:40. Así que
A ver si se alarga un poco más, no hay problema, pero tratando de terminar esa hora, para ver si alguien más quiere intervenir, aprovechar. Polo pidió la palabra. Otra consulta. Falta también una caracterización de la otra dirección que disputa la nación palestina, que está en el otro sector. Palestina es un país que está dividido en dos, con Israel al medio. O sea, está la franja de Gaza en el Mediterráneo, pero al interior de Israel, entre Israel y Jordania, está lo que se llama la Cisjordania, ¿ya? Donde está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, que es la heredera del movimiento Al-Fatah de Yasser Arafat. Hay una diferencia también con el grupo Hamas, así que para que hagan la caracterización. Muy bien, Mario. Buenísimo. Polo. ¿Aló? ¿Te escuchan? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras y compañeros. La verdad es que efectivamente en pocos minutos es muy poco lo que uno puede decir. Entonces me voy a ir a las generalidades, más bien los elementos de orden general. Los responsables de que el sionismo está instalado hace 75 años en los territorios ocupados de Palestina, lo ha dicho muy bien el compañero Oso, el imperialismo yanqui y los imperialismos europeos, también lo recalcó muy bien Israel. Y contra ellos tiene que ir la denuncia, en primer lugar, en mi opinión. En segundo lugar, en términos generales, el apoyo al pueblo palestino, muy bien. Yo creo que las salvedades que hace Mario es importante de tenerlas en cuenta desde el punto de vista de nuestra caracterización en relación a las direcciones que hoy día están en el pueblo palestino instaladas. En general, lo que hay son direcciones burguesas o pequeñas burguesas que no están efectivamente por la liberación del pueblo palestino o por la recuperación de los territorios del pueblo palestino. Y en paz, lo ha dicho muy bien el compañero Oso, la OLP reconoció al pueblo palestino. Entonces, una diáspora que está dividida a su interior. La pregunta radical que hizo la compañera Paz me parece tremendamente importante, muy importante. Afortunadamente, compañera Paz, la historia de la humanidad está plagada de revoluciones donde los de abajo han triunfado, incluso contra direcciones 10.000 veces superiores a lo que hoy día es el ejército de Israel. Lo que nosotros aspiramos justamente es la movilización de la clase trabajadora y de las masas populares, y en ese marco podemos derrotar a los que tengan los misiles más grandes del mundo, por así decirlo. Nosotros aspiramos justamente a la rebelión del pueblo palestino contra la ocupación sionista, bajo una dirección consecuente que aspire a liberar de una vez por todas al pueblo palestino. Entonces, nuestra solidaridad hoy día es total y debe ser total. Pero yo creo que no debe ser, y uno de los temas que lamentablemente ocurre, nuestra corriente afortunadamente no ha actuado de esa forma, que la solidaridad es permanente hasta que efectivamente se lleve adelante el triunfo palestino. Entonces, aquí yo entiendo que es una charla, pero tenemos que proponernos tareas en función de lo que significa la solidaridad. Hoy día hay que conducir solidaridad hacia el pueblo palestino en varios sentidos, en declaraciones, todo aquello, pero hay necesidades materiales. Nosotros hemos escuchado que hoy día faltan medicina, que faltan elementos, alimentos, etcétera. Es difícil hacer llegar esa solidaridad en términos por las distancias, pero los recursos económicos sí se pueden hacer llegar. Y hoy día, afortunadamente, hay organizaciones palestinas que funcionan en el territorio chileno y sería interesante organizar una campaña que nos permita hacer llegar solidaridad concreta hacia el pueblo palestino. Eso por ahora. Muy bien, Polito. Excelente propuesta. Javi. Hola, sí, no, me parece muy buena la charla, me parece que a pesar del tiempo hemos podido ir abarcando cosas que quizás no tenía, yo por lo menos no tenía tan claras,
es un conflicto que lleva muchos años. Palestina ha sido reducido a lo más pequeño que se puede reducir un pueblo, y me parece que las preguntas están tremendamente atingentes y correctas para poder ir entendiendo de a poco, aunque creo que siempre tiene más bracitos, ¿no es cierto?, que tenemos que ir tratando. Me parece súper bueno la intervención de Polo con respecto a la llamada acción. Por eso contarles que no tan solo nos quedamos en esta charla, sino que toda esta semana hemos estado asistiendo a convocatorias por el Comité en Solidaridad por Palestina, ¿ya? Y sin ir más allá, nos hemos contactado hoy día con uno de sus integrantes, que es un compañero palestino viviendo acá en Chile, que por lo demás quiero reiterar la invitación mañana al programa de radio, porque va a estar en el programa también para saber de primera fuente dónde podemos ir a solidarizar, cómo podemos hacer llegar recursos y en qué campaña nos podemos comprometer. Así que nada, me parece muy positiva la instancia. Quiero reivindicar todas las acciones de solidaridad que ha tenido la organización, yendo a la Velatón, yendo ayer a La Moneda, hoy día participando en esta charla, manifestándose también por las redes sociales que hoy día son tan populares. Quizás el domingo también estemos en la movilización, que a pesar de que el gobierno de Boric, el PC y el Frente Amplio se han negado a autorizar, la comunidad palestina en Chile avanza, ¿no es cierto?, en convocarla de igual forma. Es el domingo a las 11 de la mañana desde Plaza Dignidad hasta La Moneda. Quiero extender esa invitación. Quiero también extender la invitación a escuchar el programa de mañana, donde sin duda vamos a tener mayores directrices de cómo solidarizar directamente con las personas, los compañeros, bueno, y todos los que estén en Palestina y necesiten nuestra ayuda. Así que eso, los invito a quedar atentos por los canales de nuestras redes para ir en sintonía con las campañas. Muchas gracias. Muy bien, Javi. ¿Alguien más? En vista que a la hora que nos habíamos propuesto íbamos se acerca, no sé si alguien más quiere intervenir. Ana Arredondo. Ana, tenéis que desbloquear el micrófono. Supongo que a lo mejor estáis hablando y estáis con el micrófono, ¿cómo se llama? Apagado. Ana, ¿levantaste la mano? Ahí sí, ahora Ahí sí, Ana, ahí sí. me estaba costando la parte. Ya. Mire, todo muy bien lo que han dicho, estoy muy de acuerdo, la solidaridad, todo eso, perfecto, todo igual la exposición que usted hizo. Pero por la acción que hizo Hamas y por lo que significa que este es un movimiento que, tal como usted dijo, que es direccionado por los patrones árabes y que su fundamentalismo es brutalmente opuesto a todo lo que son la ideología del MST, totalmente contrario. No tiene nada que ver no tiene nada que ver con la lucha obrera, ni de justicia, ni nuestros valores occidentales. Entonces ahí topamos con una cuestión bien estructural en cuanto a lograr apoyo. Es difícil, es un punto bien álgido, porque si bien la causa palestina en sí es totalmente justa y tenía mucha simpatía, pero
los métodos, la forma y no solamente los métodos y todo eso, sino que intrínsecamente la ideología de ellos y su dirección es totalmente contraria a lo que, por lo que decía, a nuestro, al movimiento de acá de Chile, es que es como hacer pactos con el diablo y con un diablo brutal, y me siento que es como un poco ingenuo, no sé, ojalá que no quiero ofender, no sé cómo expresarlo de mejor manera, pensar de que si por el hecho de que ellos hay un elemento en común, ellos quieren eliminar el Estado de Israel y por ese hecho tan claro, significativo, hacer este apoyo y que después de que se logre, que ellos lo logren, entonces convertirse en oposición es una, es una cosa como, es como un anhelo demasiado utópico, controversial, difícil, y eso me hace mucho ruido. Eso quería decir, independiente, por supuesto, y vuelvo a repetir, de que es totalmente justa la causa palestina, del pueblo palestino. Eso es todo. Gracias. Gracias, Ana, por tu intervención. Omar. Sí, acá. ¿Se me escucha, Oso? Sí. Sí, relacionado con lo que decía la compañera Ana, yo lo que quería agregar a lo que decía la compañera Ana es que el apoyo no es a Hamás en ningún caso, es al pueblo palestino. Así como en Ucrania el apoyo no era a Zelensky, era al pueblo ucraniano. Así como cuando Estados Unidos invadió Irak, tampoco éramos simpatizantes de Saddam Hussein, digamos, pero en ese momento lo importante era rechazar el imperialismo yanqui, digamos, en Irak. Esto en ningún caso es un apoyo a Hamás. Es un apoyo a la causa palestina, y los palestinos tienen los partidos que tienen nomás. Lamentablemente no, los que existen son Hamás, y la situación es tan extrema de la ocupación, generan efectivamente que, por ejemplo, grupos como Hamás cuenten con realmente mucho apoyo. Entraron a los territorios ocupados palestinos. Tienes abierto el micrófono. Ay, disculpe. Sí, no se preocupe. Dale, Omar, sí. Entraron al territorio palestino, al territorio ocupado por Israel, cuando rompieron la valla, 7.000 milicianos de Hamás. Todos dicen que eso implicaba al menos coordinadamente 40.000 personas, digamos, en toda la operación. Eso significa mucha gente involucrada, manteniendo un secreto, conspirando. Eso sin apoyo de masas no se puede realizar. Digamos, sin un apoyo de la población es imposible. Y recordemos que no son dos lados, digamos, o sea, es un pueblo ocupado, así como los franceses bajo la ocupación nazi mataban a alemán que pudieran, con uniforme o sin uniforme. Los argelinos, cuando atacaban Ciudad Europea en Argel, atacaban lo que pudieran. Los palestinos, que sufren la más cruel de las ocupaciones y del más cruel apartheid, tienen todo el derecho a responder con todo lo que puedan, incluyendo a la población civil de los ocupantes. Esa es mi palabra, compañeros. Muy bien. Para pasar a cerrar, yo no sé si alguien más va a pedir palabras para poder dársela, si no, pasar al cierre. De los que no han hablado, digo. Simón, compañero, ¿cómo estás? Aprovecho de saludar, Simón, ¿cómo estás? De República Dominicana. Buenas noches, compañeras, compañeros. Sí, para brevemente reforzar esta última intervención de Omar, es muy importante que siempre estemos muy atentos a los sesgos que nosotros mismos podemos tener por la información a la que estamos expuestos todos los días de la ideología dominante. Parece que estamos condicionados a que nos resulte más fácil
entender que cuando Putin dice que los ucranianos son todos nazis y deben ser exterminados, el verdadero nazi es Putin. Eso parece que es más fácil verlo que cuando es un pueblo de una zona periférica del Medio Oriente, un pueblo musulmán, etcétera. Parece que es más difícil. Estamos bombardeados por una ideología dominante que nos dice que son salvajes, que son irracionales, que no son como nosotros, que tienen valores diferentes. Y yo creo que no, que hay una humanidad común que debemos ser capaces como revolucionarios internacionalistas de ver siempre. Los palestinos son como nosotros, quieren a sus familias, quieren a sus hijos, quieren vivir, no quieren ser exterminados por una potencia colonialista ocupante como lo es Israel. Entonces, así como tiene, y así lo entendemos, que tuvo derecho toda resistencia contra los nazis, toda resistencia contra los colonialismos a luchar y a defenderse, pues así también lo tiene el pueblo palestino, y en la medida que nosotros apoyemos eso y nos mostremos siempre como los campeones de la causa palestina, será posible construir una corriente socialista también en el mundo árabe y en la propia Palestina. Si condicionamos y decimos, bueno, estamos de acuerdo en lo abstracto y en el fondo, pero en lo práctico no, porque ustedes se equivocaron al tener una dirección política que nosotros estamos en contra, difícilmente ningún palestino va a simpatizar con nuestra perspectiva. Solo ese comentario, camaradas, y feliz noche. Muy bien. Ya, para comenzar el cierre, digamos, un último momento de intervenciones. No sé si alguien quisiera intervenir, si no, paso a cerrar. ¿Ya? Voy a tratar de ser escueto, solidarizo, digamos, con la petición de compañeras y compañeros que dentro de pocos minutos, digamos, hay un partido de fútbol de la selección, así que entiendo que es también un tremendo sacrificio estar acá para trabajadores y trabajadoras que vienen del trabajo general y que buscan descansar. No, yo dos cosas, digamos, que me gustaría hacer eje. La principal razón hace 75 años de sufrimiento de las familias palestinas es el Estado israelí, no es la existencia de Hamás, digamos. Entonces, nosotros, acabo de dar, digamos, una explicación de lo que, y compañeros me han ayudado en eso, digamos, a tratar de hacerla cada vez más profunda, la política que nosotros tenemos hacia Hamás, pero fundamentalmente no perdernos, digamos, en esto, que jamás puede desaparecer, pero va a permanecer el sufrimiento del pueblo palestino. Pero si desaparece el Estado de Israel, va a cambiar la situación del pueblo palestino. O sea, la pregunta es esa, digamos, ¿quién tiene que desaparecer? ¿Quién tiene que ser derrotado para cambiar las condiciones de sufrimiento, violencia, etcétera, que sufre el pueblo palestino? Y en ese sentido, como revolucionario y revolucionario, sabemos que la realidad está dada, digamos. Ojalá pudiésemos inventar una dirección que más nos acomoda en este momento, la que nosotros construiríamos, pero como decía Simón, Omar, otros compañeros y compañeros, no está en nuestras manos eso, digamos, sino más bien apoyar a la lucha tal cual se nos presenta, digamos. Y aquí el verdadero enemigo es el Estado de Israel. Además, porque los 75 años de sufrimiento bajo la espada, digamos, del fuego de Israel por parte del pueblo palestino, no son más también que la extensión del apoyo del imperialismo yanqui, que lo sufrimos nosotros mismos. Estamos en los 50 años de la experiencia traumática, digamos, y violenta que significó el golpe de Estado, que también está atrás el imperialismo yanqui. Entonces no es solo la derrota de Israel, sino además avanzar siempre de manera estratégica mundialmente hacia la derrota del gran, digamos, arquitecto de toda esta situación, que el imperialismo yanqui, como lo decía algunos compañeros, digamos, también europeos, etcétera, pero principal imperialismo, digamos. Entonces, es cierto que vamos a tener, digamos, tiempo para discutir, pero sobre este tema, si gana Hamás, digamos, que no creo que esté planteado en este momento, sobre qué política tener contra una dirección como esa, pero ojalá gane desde el punto de vista de destruir al verdadero causante del dolor, el sufrimiento de lo que ya he hecho.
Entonces, eso nos lleva, digamos, hacia lo que decía Omar, que me parece muy importante, que tiene que ver con esto, Simón al final lo decía, que yo lo comparto, que es, acá tiene que ver con la lucha de los oprimidos contra su opresor, que es el Estado de Israel, y en este caso el pueblo palestino, y sobre todo en una campaña permanente de silenciar al pueblo palestino, que no es ahora, digamos, lo han silenciado durante muchos años, 75 años, y por lo menos acá en Chile está la posibilidad de dar ese, como se llama, está surgiendo alguna posibilidad de apoyar esa lucha y de hacerla visible. Nosotros, cierro diciendo, la Javi ya hizo toda una explicación de lo que se está haciendo, de lo que nos estamos sumando, no la voy a reiterar, digamos, porque hay varios aspectos de eso que ya está en curso, a los que invitamos a los compañeros y compañeros, digamos, a los que no pudieron venir y a los que vinieron, pero sobre todo a hacerlo materialmente, lo decía el Polo, digamos, y creo que eso es lo que vamos a tener que conversar con los compañeros y compañeros palestinos mañana. Nosotros queremos que ellos dirijan la solidaridad en Chile, eso también es súper importante, digamos, que lo reconocemos a ellos ese carácter y ojalá convencerlo a ellos y a través de ello también hacer la exigencia al silencio vergonzoso de la CONFECH, de la CUT y otras organizaciones que se han dirigidas por el gobierno, digamos, se han mantenido absolutamente silentes, pero a llevar a cabo una campaña que ojalá sea no solo de apoyo desde el punto de vista de actividad y movilizaciones, sino ojalá de un apoyo material directo a la resistencia. Ahora, el hecho que hayan negado o que se estén negando que haya una marcha en apoyo al pueblo palestino, para mí demuestra que ellos temen que surja en realidad una solidaridad activa con el pueblo palestino. Porque si con toda la campaña mediática, digamos, están convencidos de que muy poca gente está por apoyar al pueblo palestino, ¿por qué prohibir que se marche? Es evidente que hay posibilidad de que surja realmente una solidaridad. La izquierda chilena en general, el activismo social chileno en general, siempre ha solidarizado con Palestina, y creo que la principal tarea para las organizaciones, que no es del MST solo, ojo, no hemos creído eso nunca, ni tendremos una visión tan sectaria sobre el proceso jamás, digamos. Aquí se trata de conversar con las organizaciones palestinas y con todas las organizaciones que estuvimos presentes ayer, para ver si hay la posibilidad de vehiculizar y masificar una verdadera campaña de solidaridad, digamos. Creo que eso está planteado, y cerrar, digamos, con lo que, ¿cómo se llama? Decía algún compañero que aquí también está la tarea de denunciar el rol que está jugando el gobierno y por qué este es un gobierno imperialista y por qué ha cerrado cualquier posibilidad de que en realidad surja una solidaridad y el pueblo palestino derrota a Israel, digamos. Creo que eso también hay que demostrarlo, sobre todo porque hay un montón de confusión entre cabeza de compañero y compañera, y obviamente la misma figura de Jadwe en el Partido Comunista ha hecho que esa confusión crezca, digamos. Creo que es, como siempre, necesario una verdadera campaña de debate, de denuncia respecto a estas posiciones, porque también es una manera de ir formándonos como revolucionarios y revolucionarios. En vista del tiempo, entonces, agradezco los que se pudieron quedar hasta ahora, digamos, en la reunión, los compañeros que tuvieron que salir, y agradecer, digamos, y llamarlo a través de nuestras redes sociales, los compañeros del MST, a través de los propios equipos, pero a través de las redes sociales, a quienes han venido, digamos, y junto a otros compañeros y compañeros, a participar de las actividades que estamos llevando a cabo junto a otras organizaciones y en la comunidad palestina en apoyo a la lucha del pueblo palestino. Así que muchas gracias, un abrazo a todas y todes. Abrazo, compañeros y compañeras, que estén bien. Chao, compañero.